Hola a todos, ¿cómo están? Esta vez vengo a explicarles quién fue Luis Carlos Galán Sarmiento. Él fue un político colombiano, candidato presidencial por la convención del Partido Liberal. Él se caracterizó por su rebeldía y por su crítica constructiva al Estado colombiano. También su compromiso fue férreo frente a la corrupción, frente al clientelismo y frente a la modernización de las instituciones. También pues su gran reto fue el narcotráfico, ¿no? El narcotráfico y la profundización del narcotráfico en la sociedad colombiana. Él nació en 1943 en Bucaramanga. A la edad de 6 años los padres vinieron acá a Bogotá. Los padres siempre estaban en actividad política, por ende él creció de cuna, ¿sí? con esa visión política. En 1960 salió del colegio y de una entró a estudiar a la Universidad Javeriana Derecho y Economía. Estando en la universidad, fundó una revista universitaria que se llamaba Vórtice. Empezó sus primeros pasos como periodista y eso le sirvió mucho porque cuando terminó su carrera empezó a trabajar en El Tiempo. Y pues ahí trabajaba como periodista, como columnista, asistente del director. En 1969 fue delegado secretario de la Confederación de Naciones Unidas del Desarrollo y Comercio, ¿sí? Pues acá hizo un papel excepcional, tanto así que fue aplaudido por Eduardo Santos, el expresidente, y también Carlos Lleras Restrepo lo fijó como un sucesor de sus ideas políticas. De ahí pasó a ser ministro de Educación en 1970, lo cual tuvo un papel muy importante porque, por ejemplo, promulgó el derecho a los docentes, tuvo una visión panorámica en la zona rural para que estudiaran técnicos y tecnólogos. Hizo varios proyectos, como por ejemplo creaciones de colegios y cooperativas, ¿sí? En 1972 fue elegido embajador de Italia y en 1974 fue designado representante de la ONU en la alimentación y la agricultura. Llegó aquí a 1976 a Colombia como codirector del Seminario de la Nueva Frontera, ¿sí? Este seminario era creado por el expresidente Carlos Lleras Restrepo, entonces él ya tenía un renombre porque ya muchas personas se habían fijado en él. En 1979 crea, como digámoslo así, una disidencia del Partido Liberal que se llama el Nuevo Liberalismo. En 1980 fue concejal de Bogotá y en 1982 se mandó por primera vez a la presidencia de Colombia, ¿sí? Quedó de tercero, abajo quedó Alfonso López Michelsen, ¿sí? Y esas elecciones pues las ganó Belisario Betancur. Luis Carlos Galán fue asesinado el 19 de agosto de 1989 en la plaza principal de Soacha. Quiero aclarar que el asesinato de él fue un complot entre el gobierno y el narcotráfico. Se reunieron Gonzalo Rodríguez Gacha, Pablo Escobar, para mirar cómo lo mataban, ¿sí? Y están involucrados pues muchas personas, de hecho ya hay muchas personas en la cárcel por eso, como el director en ese momento del DAS, porque no puso un buen cordón de seguridad, el excongresista Alberto Santofimio. Entonces, ¿por qué lo mataron a él? ¿Sí? Porque digo yo que Luis Carlos Galán se le fue de frente a Pablo Escobar, le armó la guerra de una. Yo creo que ellos desde que en 1982 cuando quiso Pablo Escobar ingresar a la Cámara de Representantes y Luis Carlos Galán lo echó, desde ese momento como que tenían casada una guerra, ¿sí? Galán no se mandó en el 86 para apoyar la candidatura de Virgilio Barco, que ganó pues con una victoria realmente aplastante. Pero se mandó después en el 89. Las encuestas que hacían en Colombia lo daban casi como el ganador con el 60%. Pero ¿por qué Pablo Escobar lo mandó a matar? Fácil, porque es que Luis Carlos Galán hablaba sobre la ley de extradición. Y en ese momento, ¿sí? La extradición era lo que le pasó a Carlos Leer, de que está allá
en Estados Unidos pagando una condena de 50 años, que está en un hueco, lo sacan a tomar el sol por ahí una hora o a comer y ya está, y vuelve. Entonces, pues bajo ese criterio, pues lo mataron porque no servía, no le servía al narcotráfico, y así pues en ese momento que el país vivía una ola de sangre literalmente, porque Pablo Escobar quería era dominar el Estado, ¿sí? A través de la fuerza, ¿sí? Para los que no saben, pues él fue uno de los primeros, digamos, en crear grupos paramilitares del Magdalena Medio. Entonces Luis Carlos Galán siempre se le fue, o sea, siempre era, fue uno de los primeros en decir como, es que usted es una persona narcotraficante, y es que usted no tiene que estar como está, ¿sí? Y en el momento que Colombia estaba dominada por el miedo, pues, ¿sí? O sea, personalmente, y muy coloquialmente lo digo, ¿sí? Un tipo con las huevas de plomo, ¿sí? Con un temple, se paró re duro por el pedazo. Y a lo pedazo me refiero a Colombia, ¿sí? Porque es que la gente piensa que el pedazo de ellos es la casa, el pedazo es Colombia, ¿sí? Fue una persona realmente con criterio, ¿sí? Con mucho criterio. Las bases del nuevo liberalismo, ¿sí? Hablaban sobre pues una reforma a la Constitución, la modernización de las instituciones, una democracia con equidad social, ¿sí? Algo que no servía porque nosotros siempre no estamos dominados por el miedo, ¿sí? Entonces, pues él fue uno de los prócer para, él fue uno de los prócer para que, digo yo, para que se hiciera la Constitución del 91, ¿sí? De que por ejemplo, una de las tesis del nuevo liberalismo era que se hiciera la votación como la conocemos hoy en día, que es con tarjetón, en una urna, porque antes no era así. Para las personas con más de 40 años me entenderán, y las personas de antes, pregúntenle a sus papás y verán cómo es que eran las votaciones antes. Entonces se daba mucho para elecciones fraudulentas. Pues eso es todo por ahora, ¿sí? Por favor, síganme, cada vez intento mejorar más, compártanlo, suscríbanse, muchas gracias. Cualquier sugerencia, cualquier comentario, lo estaré escuchando para poder mejorar más. Gracias y hasta la próxima.